para que vengan a escuchar la historia del día de hoy. Vamos a sentarnos por acá. Bueno, acá. Bueno, no importa, déjalo. Están llegando los chicos. ¡Feliz sábado! Hoy, a ver de nuevo. ¡Feliz sábado! ¡Qué bien! ¿Cómo están? ¿Están bien? ¡Qué bien! Ahora sí llegó. ¿Cuántos quieren ser conquistadores o aventureros cuando sean grandes? ¿Puedo ver las manos? Muy bien. El 3C los está esperando entonces cuando crezcan un poquito más. ¿Les parece? Ya te falta un poquito entonces. Muy bien, así que ya lo vamos a esperar, pero hoy queríamos compartir una historia. ¿A cuántos les gustan los postres? A mí también. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir cuál es su postre favorito? ¿Cuál? El helado. ¿Por allá? La torta. Los caramelos. ¿Y por allá? A ver, ¿o por acá? La torta y los helados. A Camila, el postre favorito era el flan. ¿A cuánto le gusta el flan? Ay, a mí me encanta el flan. El flan con dulce de leche. Ese era su postre favorito. Y había sido la boda de su tía Liliana. Y en la boda vieron que hay comida y también hay cosas ricas. Y cuando Camila se acabó la boda de la tía, Camila vio que habían sobrado 2 flanes. Entonces, ¿qué quiso? Fue y le pidió a su tía Liliana que le regalara esos 2 postres, los 2 flanes. Pero sí, Camila, llévalos. Mamá, me regalaron 2 postres. ¿2 postres? Sí, 2. Bueno, se los llevó a su casa. Camila, la heladera de Camila era de este porte, era chiquita. Sí, era chiquita. Y también tenía una mascota. ¿Cuándo tenemos mascotas acá? Muy bien. ¿Y perros? ¿Mascotas perros? Bueno, Camila también tenía una mascota de un perrito. Y ese perrito era un boxer. ¿Saben lo que es un boxer? ¿Un perro boxer? ¿Lo han visto? ¿Han visto un perrito boxer? Es chiquitito cuando nace, pero después cuando crece se hace alto, se hace grande. Y ese era la mascota de Camila. La mamá le dijo, Cami, prepárate que nos vamos a ir a la casa de tu tía María. Y lleva uno de los flanes que te regaló tu tía Liliana. ¿Y qué dijo Camila? ¿Vieron cuando alguien les regala algo? Por ahí a veces no queremos compartir, más si es algo que nos gusta. Al menos a la niña de esta historia no le gustaba. Y le dijo, mamá, no, esos son mis postres, ese es mi flan. Yo no lo quiero llevar, porque si no, me voy a quedar sin flan. Pero Camila, tenés 2, lleva 1 y lo podemos compartir. ¿Y qué creen que Camila hizo? ¿Lo llevó o no lo llevó? Se puso a llorar, le dijo que no, que es una mala, que no lo entiende la mamá. Está bien, déjalo. ¿Y dónde dejó los postres? En la heladera. Y el perro también se quedó adentro. Se fueron a la casa de su tía María y al regreso, Camila quería, ya se había pasado ya había comido hace rato el postre, así que quería otra vez comer otro pedacito más. Y cuando abre la puerta de la casa, ¿sabe lo que pasó? Ven a su perrito terminando de lamer los últimos bocaditos que quedaban del flan.
El perro había abierto la heladera. ¿Se acuerdan que yo les dije que era chiquita esa heladera? Había abierto la heladera y se había comido los 2 flanes. No lo podía creer, Camila. Estaba llorando y le decía, mamá, quería ir a pegarle a ese perro. Y la mamá le decía, no, pará, no podés pegarle a tu perro. Pero ¿cómo va a creer? Y mamá enseñó una lección ese día a Camila. Le dijo, Cami, ¿te das cuenta? Si vos hubieses llevado un postre, por lo menos hubieses comido un poquito más. Pero ahora ya no tenemos nada. Ese día Camila entendió algo que la Biblia nos dice, que está en Hechos 20, 35, y dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra de Jesús. Es más dichoso en dar que en recibir. Camila aprendió que cuando tenga cosas y pueda compartir, tiene que compartirlo, ¿sí? Chicos, cuando alguna vez ustedes en su escuela o en algún lugar les tengan algo que puedan compartir y tal vez un amiguito no tenga o un compañero no tengan, ustedes pueden compartir. ¿Cuánto les gustaría compartir lo que tengamos? Esa historia que yo les conté no es de verdad. Tan verdad es que Camila yo aprendí que tenía que compartir. Que Dios nos ayude y cada día nos enseñe que siempre es mejor dar que recibir. Ahora sí, en silencio, nos vamos al lugar donde nos trajeron las personas hoy al culto. ¡Feliz sábado! No negué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando le
lejos te encontraba, te sentí. Sabía que entonces me buscabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Y estoy aquí, amado Salvador. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Amén. Tal vez este sea un sábado más como otros, sin ir al trabajo, sin limpiar la casa, sin ir a la universidad, descansando. Te preparaste como siempre para venir al culto y en ese momento disfrutás desde tu asiento. Pero te invito a que puedas detenerte a pensar que en el mismo instante en el que comenzó tu día, o quizás en este mismo instante, la realidad de muchas personas sea diferente. En este mismo momento, alguien está decidiendo si seguir adelante con su vida o no. En este instante, alguien llora desesperado porque no sabe cómo escapar de las drogas. Alguien no sabe cómo encontrar consuelo por la reciente muerte de su hija tan chiquita. Alguien no sabe cómo borrar la culpa de haber destruido a su familia. Alguien ya no soporta el dolor de un terrible cáncer. En este momento, alguien no tiene que comer, dónde dormir o siquiera agua para tomar. Ese alguien tal vez esté del otro lado del mundo, en un país lejano, en otra ciudad, a muchas cuadras de tu casa, o quizás tan solo ese alguien sea el que está sentado en este momento al lado tuyo. Y sí, es que por momentos
El que por momentos la vida nos distrae de lo que realmente importa y nos deja siendo esclavos de las cosas innecesarias. Hace cientos de años, por este mundo, caminó un hombre diferente a todos. No solo un maestro y pensador, sino uno que cambió, cambia y cambiará la vida de millones y del transcurso de esta historia. Uno que se acercaba a las personas para abrazarlas, que la miraba para entenderlas y también para escucharlas, que se preocupaba por los que no eran ricos, poderosos o populares. Uno que amaba con los marginados y que se ocupaba de los débiles, que amaba con sus palabras, acciones y hasta con su propia vida. Él amaba a estos alguien que el mundo no decidía amar. Él servía a estos alguien a quienes nadie quería servir. Él se entregaba por esos alguien por los que nadie daría nada. Ese era Dios. Sí, Dios hecho carne, Dios con nosotros. Ese era Jesús, la luz que resplandeció en este mundo, la luz que puede resplandecer en ti, la luz por la que este mundo necesita ser alumbrado, una luz que resplandecerá. Como niños perdidos en una gran ciudad compleja, no logramos entender el dolor en los enfermos, en los ojos de muchos miedo y en momentos de soledad, tanta falta de claridad. Si Él se acercara, sería solamente para abrazarte. Si Él te mirara, sería solamente para escucharte y para entenderte, para amarte. Porque Él fue y es y siempre será. Porque Él fue y es y siempre será. La luz que resplandecerá. Él será la luz que resplandecerá. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Si Él se acercara, sería solamente para abrazarte. Si Él te mirara, sería solamente para escucharte y para entenderte y para amarte. Porque Él fue y es y siempre será. Porque Él fue y es y siempre será. La luz que resplandecerá. Será tu luz y resplandecerás. Tú serás la luz que resplandecerá. A Jesús.
La iglesia tiene que levantarse con el fin de resplandecer, radiante con el Espíritu y con el poder de verdad. Sus feligreses han de avanzar sobre el mundo que está en tinieblas para compartir con la gente la luz de la gloria de Dios. Cada hijo suyo debe ser una luz que brilla con intensidad, para que otros también puedan alabar al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hola, ahora sí, lo voy a decir otra vez. ¡Feliz sábado! Es para nosotros, de parte del Club de Conquistadores, un placer poder compartir con ustedes y gracias por este espacio que nos han permitido. Como club hemos llegado a una etapa donde ya podemos mirar para atrás y ver cómo Dios nos ha acompañado durante este año. Y estamos acá para agradecer a Dios. Estamos acá para agradecer a Dios porque Él nos ha bendecido, porque Él nos ha acompañado en cada una de las actividades que nos hemos propuesto, desafiado y hemos podido cumplir. El tema de esta mañana se titula Amarrados a Jesús. Nosotros nos encantan los nudos, las amarras, las construcciones, y el lema, el título Amarrados a Jesús, para nosotros significa mucho. Y me gustaría que puedas pensar y puedas tener en cuenta este título mientras desarrollamos el sermón. Yo voy a pedirle a Jonathan Borges, él es un conquistador muy querido en el club, que él pueda pasar, él nos va a introducir con una historia. Muy buen día, feliz sábado, hermanos. Voy a contarles una linda historia. La historia de un modesto canto rodado, tal como la cuenta el educador y prosista Ernesto Nelson. Aunque simple, es una historia muy larga, porque comienza hace miles de años, cuando cierto día una piedra se desprendió de la montaña y fue a caer a un torrente de agua. Ese primer día la piedra era grande, llena de ángulos y asperezas. Pero el impetuoso río comenzó a arrastrarla día y noche. Y en este viaje a menudo debió chocar con otras piedras que tenían igual origen e igual destino. En esos frecuentes choques la piedra se fue fraccionando y achicando. Luego de tanto viajar y chocar, el ahora pequeño canto rodado está liso y en la compañía de muchos otros a igual condición es buscado y acariciado por los niños que llegan hasta la playa. La piedra puntiaguda que antes lastimada ahora está pulida y redondeada, lista para ser empleada en la edificación de viviendas o en la construcción de anchos caminos. La historia del canto rodado bien puede simbolizar la suerte de los seres humanos. De niños quizás gozábamos de plena seguridad física y efectiva al lado de nuestros padres. Pero un día, como la piedra del arroyo, nos echamos a correr por la vida, dejamos el hogar paterno, formamos el propio y así comenzamos la lucha ardua por abrirnos paso y alcanzar éxito en todas nuestras empresas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestra profesión. Entonces, como le pasó al canto rodado, la vida comenzó a golpearnos. A veces fueron los desengaños, los contratiempos, las crisis personales, las angustias, la enfermedad y la incomprensión y hasta la muerte de algún ser querido. En fin, fueron y son las pruebas, los golpes de toda clase, tan implacables como inevitables. Y aunque nos hacen sagrar el alma, a la postre pulen nuestro carácter y nos ayudan a crecer. Alguien ha dicho acertadamente, toda perla comienza con un dolor en el vientre de la ostra, y así como el dolor de la ostra da origen a las perlas legítimas. El sufrimiento humano, bien tomado, eleva y engrandece y da brillo al carácter. Con razón,
En un lenguaje casi inaceptable, el apóstol Santiago dijo: Tened por sumo gozo cuando os encontréis diversas pruebas. Santiago 1:2. Ahora les dejamos con Agus. Buen día. Ay, vamos a bajarla acá. Buen día, feliz sábado. Bueno, para seguir con el sermón, les voy a pedir si quieren abrir sus Biblias en Génesis 37, versículos 1 y 2. Leo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, la historia de José es una de las historias que más conocemos todos, y es por lo general la historia que uno, no es la que más usa, pero es una de las que más se usan para hablar de un ejemplo de fidelidad a Dios. Hoy no vamos a hablar de la fidelidad, vamos a hablar desde otro ángulo a ver qué enseñanza podemos sacar. José era un joven temeroso de Dios, era un joven que amaba y respetaba a su padre, que era muy compañero de su padre y también amaba a sus hermanos. Pero lo que tenía de especial José era que Dios lo había elegido para ser un futuro líder y se lo había mostrado mediante sus sueños. La hermana White en Patriarcas y Profetas nos dice que José era un joven puro, alegre y activo, y además tenía una moral muy firme. También lo que nos dice, que es muy interesante, es que José, cuando él le contaba a su padre de los pecados que cometían sus hermanos, no lo hacía con la intención de simplemente criticarlos, sino que lo que él quería era ayudarlos a poder encaminarse de nuevo. Y era algo que realmente le hacía muy mal que los hermanos pequen. La Biblia continúa con la historia de José contando cómo sus hermanos lo terminan vendiendo como esclavo. Y nosotros siempre lo vemos como uno de los peores momentos de su vida, como algo muy negativo, pero sin embargo es la prueba que Dios usó para volver a encaminar a José. Porque también en el versículo 3 de Génesis 37 se nos dice que su padre Jacob le tenía una preferencia y era muy marcada, y esta preferencia había hecho que sus hermanos tengan celos, envidia, y que también en un futuro planeen con esto de venderlo como esclavo. También nos dice que este amor especial que Jacob tenía con él parece algo bueno, pero a la larga fue algo que le hizo mucho daño a José y fue lo que le trajo todos sus problemas, porque él lentamente empezó a cambiar su carácter, y de ser un joven puro, alegre, activo, como nos decía el espíritu de profecía, pasó a confiar mucho en su juicio, a ser muy exigente. Entonces su carácter necesitaba volver a ser moldeado para todos los planes que Dios tenía en el futuro para él. Ellen White describe ese momento cuando él es vendido como esclavo y está siendo llevado a otra tierra de esta forma. Dice, con el corazón palpitante pensaba en qué le reservaría el futuro, qué cambio de condición. De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo, menospreciado y desamparado. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante aquel tiempo, José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Nosotros siempre tenemos que acordarnos que José tenía 17 años cuando le pasó eso, así que obviamente que tenía miedo. Y no tenía miedo solo por lo que le esperaba en cuanto a la esclavitud, sino que también le pasaba que nunca más iba a volver a su casa, nunca más iba a ver a su familia. Sin embargo, en este momento fue cuando él tomó la decisión más importante de su vida y decidió que a partir de ese día el Dios de su padre iba a ser no solo el Dios de su padre, sino su Dios personal. En ese momento, mientras José caminaba hacia una vida de esclavitud, decidió poner su vida en las manos de Dios y pedir solamente su orientación y su cuidado. Bien. Cuando leemos en la historia de José hasta este punto en su vida, vemos cómo
Parecía que estaba todo en contra. A veces los caminos de Dios son inciertos para nuestra vida, así como el canto rodado que cae al agua y no sabemos dónde termina. Pero en ese andar, como contó Johnny, se va puliendo. Y me gustaría que podamos continuar con la historia de José. Vamos a leer en Génesis 39. Génesis 39, versículo 1. Voy a leer. Dice así: José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, egipcio, oficial de Faraón, capitán de la guardia, de mano de los ismaelitas que lo habían traído. Pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía. Y José vivió en la casa de su señor el egipcio. Su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía el Señor lo prosperaba. Así José halló gracia en sus ojos y lo servía. Y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde que le entregó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que él tenía, así en la casa como en el campo. Qué bueno que es leer en la Biblia que a pesar de las dificultades que José tuvo que pasar, que tuvo que vivir, Dios hizo su parte. Hermanos, lo más importante en este andar en la vida es que nosotros podamos hacer nuestra parte. Dios hizo la suya y está dispuesto a seguir haciéndolo. Así como ustedes, capaz conquistadores, vivimos, al igual que José, en un lugar donde el entorno nos acompaña, el entorno nos brinda y nos dice que hay un Cristo. Vamos a la iglesia, puedo conocer a Jesús a través de mis padres, a través de la iglesia, de la escuela, puedo conocer a Jesús a través de muchos medios. Y al igual que José, conocía a ese Dios, el Dios de su padre. Pero Dios tenía un propósito, algo que quería enseñarle. ¿Saben? El libro que leyó Agustín, Patriarcas y Profetas, relata muy bien la historia y lo que él tuvo que vivir en el capítulo 20. Y los invito a que lo puedan leer por la tarde, en algún momento que se puedan hacer y apartar para leer este capítulo. Voy a leer algo que a mí me impresionó mucho. Y dice así: entonces, mientras José estaba sumido en miedo, dolor, estaba angustiado, no tenía idea qué iba a pasar con su vida. Ya realmente había visto el horizonte, había visto para donde estaban las carpas de su padre, a Canaán, y miró hacia adelante y dijo: bueno, ¿y a mí qué me depara el futuro? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y en ese momento, dice que entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedirle que el guardián de Israel estuviera con él en el país donde iba desterrado. Allí mismo José tomó una decisión que yo quiero invitarte a que sea tu decisión hoy. Ese Dios de Jacob tenía que pasar a ser el Dios de José. Si no, no iba a llegar lejos José. Iba a un país pagano. Y yo puedo compararlo con que vivimos en un mundo pagano. Vivimos en un entorno donde parece que todo está bien, donde parece que todo es color de rosa. Pero hermanos, así como la sutileza de Satanás con José, que si él hubiera seguido viviendo en la casa con su padre, quién sabe el destino, porque sutilmente el enemigo estaba haciendo un trabajo en la vida de José. José estaba empezando a creer que él era capaz y su juicio propio era el que valía, que lo que él estaba haciendo era por sus capacidades, por su educación. Estaba empezando a creer de que él era el que podía hacer los cambios, de que él era. Pero nosotros, Dios nos invita a que miremos a Dios, a que miremos a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces esa era la lección que tenía que darle Dios a José. Y aprovechó una circunstancia que no fue buena, pero Dios aprovecha todo.
Como el GPS que Dios recalcula nuestra vida, nuestras situaciones, Dios quiere recalcular tu vida. Dios quiere reorientar nuestra vida como lo hizo con José. Y aprovechó esta mala circunstancia en la vida de José para que él aprendiera eso y tomara esta decisión. Que el guardián de Israel sea ahora su Dios. Es una de las invitaciones que quiero hacerte en esta mañana. Conquistadores, hermanos, iglesia, que el Dios de la Biblia, el Dios capaz de mis padres, empiece a ser hoy mi Dios. Que pueda ser el Dios en tu vida. Yo quiero invitarte. Voy a contarles un relato cortito. Y cuenta de que un periodista estaba siguiendo a un científico y este científico estaba en una barranca, su hijo colgaba de una soga con arnés y se acerca al periodista y le dice: disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta al muchacho? Sí, como no. Le dice: hijo, ¿no tenés miedo de estar colgado ahí? Él estaba mirando ahí unas plantas, algo porque le encantaba hacer las actividades con su padre, investigar, ver la flora, la fauna de la zona. Y le dice: no, yo no tengo miedo. Y le dice: ¿y por qué no tenés miedo? Porque yo sé que la soga la sujeta mi padre. Porque él conoce a su padre. Porque conoce y pasa tiempo con su padre. José empezó a pasar tiempo con Dios. Empezó a pasar un tiempo con Dios. Lamentablemente, las pruebas son las que más nos hacen acercar a Dios. Y para mí, ese fue el momento donde Dios preparó a José para soportar 3 grandes tentaciones en su vida. Primero estuvo como esclavo y Dios lo acompañó y llegó a ser el más importante luego de Potifar, su esposa en la casa, el más importante, el mayordomo. Después en la cárcel Dios lo probó porque pareciera que iba bien y lo sumió. Satanás hizo que José quede sumido en la cárcel. Pero había una tercera prueba muy importante, que para mí es una de las pruebas más importantes que nosotros como cristianos vivimos hoy. Porque muchos de nosotros vemos como un éxito de que José fue al palacio. Y está bien, dejó de ser esclavo. Pero él seguía sumido en un país pagano. Él seguía en un palacio lleno de tentaciones. Y muchas veces Satanás usa esa herramienta, la prosperidad, para que nosotros caigamos. José se tuvo que mantener fiel en 3 situaciones que le venían para el resto de su vida: el esclavo, el preso y podríamos decir el vicepresidente. Todas ellas fueron desafíos que él estuvo dispuesto a vencer en ese momento, cuando se aferró de la mano de Dios, cuando él dijo: yo quiero estar amarrado a Jesús. Él creyó en ese sacrificio y yo quiero invitarte a que, al igual que José, podamos creer en este sacrificio y que juntos como iglesia podamos ayudarnos unos a otros. Nosotros como club tenemos objetivos, tenemos ideales, tenemos blancos que queremos cumplir. Tenemos sellos que queremos poner en la vida de cada uno de los conquistadores. Como líderes tenemos ese objetivo: poner el sello de Jesús, capaz en muchos de sus hijos. Y oramos por eso. Como iglesia quiero invitarlos a que podamos orar: Señor, por favor ayúdame a que tu sello, que tú seas ahora mi Dios, tu sello esté en mí. Así como José, dice la Biblia que él fue una bendición para la casa de Potifar, fue una bendición para el palacio cuando estuvo después de Faraón. Él fue bendición. Dios quiere que cuando nos tomemos de su mano y estemos amarrados a Él, seamos bendición y seamos luz. Que Dios los bendiga y que podamos pasar un excelente y un hermoso sábado. Amén. Ahora vamos a cantar el himno 368, Padre amado. Nos ponemos de pie.
Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este culto. Gracias Señor porque repasamos y aprendemos Señor de la gran historia de José. Porque sabemos que somos débiles, pero a tu lado tú eres fuerte y tú nos proteges, tú nos unes con tus brazos de amor, Señor, y tú nos amarras para que estemos siempre firmes en ti. Te pedimos que tú nos bendigas en este día, que cuidamos de aquí, hagamos en paz y sabiendo que tú nos amas y estás pronto a venir. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús.